Hola a todos y a todas. En este tercer módulo vamos a analizar las principales iniciativas legislativas y políticas europeas sobre el tema de derechos humanos y empresas, y también se examinarán cuáles son los desafíos actuales y las perspectivas futuras para su implementación. En primer lugar, me gustaría comentar que Europa ha sido una de las regiones que más ha avanzado en la creación de normativas para garantizar que las empresas respeten los principios fundamentales y los derechos humanos. En concreto, vamos a comenzar con el enfoque que ha venido tomando el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional independiente de la Unión Europea que fue fundado en 1949 y cuenta con 46 Estados miembros. Su objetivo es promover los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todo el territorio europeo. Y aunque inicialmente los derechos humanos se vinculaban exclusivamente a una regulación estatal, el Consejo de Europa ha trabajado para extender su protección al ámbito empresarial también. Uno de los instrumentos más importantes de este Consejo de la Unión Europea es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha servido de base para numerosas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con empresas. Aunque este convenio primeramente no se diseñó específicamente para regular la actividad empresarial, la verdad es que su jurisprudencia ha sido fundamental para establecer la obligación de los Estados de garantizar que las empresas no vulneren los derechos fundamentales de las personas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado diversos casos en los que se ha condenado a los Estados por no haber tomado medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos causadas por empresas privadas. Entre los derechos más citados en estas decisiones están el derecho a la vida, que es el artículo 2 del convenio, y el derecho al respeto a la vida privada y familiar, que es el artículo 8. Estos dos artículos han sido objeto de sentencias relacionadas con contaminación ambiental, ruido y otras formas de degradación provocadas por actividades empresariales. El tribunal, además, también ha establecido que los Estados no solo deben abstenerse de interferir en los derechos de las personas, sino que también tienen la obligación activa de protegerles mediante leyes y regulaciones específicas. También, siguiendo el enfoque de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, en 2016 el Consejo de Europa aprobó la recomendación sobre derechos humanos y empresas, en la que instaba a los Estados a implementar los principios rectores y a evaluar sus legislaciones para mejorar la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. Y aunque esta recomendación no impone obligaciones legales directas, la verdad es que representa un paso importante hacia una mayor responsabilidad de las empresas. Además, también para asegurar la aplicación de estos principios rectores, el Consejo de Europa ha promovido la creación de los planes nacionales de acción, que sirven como estrategias estatales para fortalecer la regulación empresarial en derechos humanos. Hasta la fecha, más de 20 países europeos, incluyendo España, Alemania, Francia e Italia, han desarrollado estos planes y están en proceso de evaluación para mejorar su efectividad. Sin embargo, y a pesar de estos avances, el principal desafío sigue siendo la falta de obligatoriedad legal de muchas de estas medidas, porque a diferencia de otras normativas europeas más estrictas de la Unión Europea que veremos ya más adelante, los instrumentos del Consejo de Europa siguen siendo de carácter no vinculante, lo que limita su impacto en algunos territorios. Bien, ahora pasemos a conocer cuál es el enfoque de la Unión Europea. En los últimos años, la Unión, la verdad es que ha ido desarrollando un conjunto de regulaciones y estrategias para asegurar que las actividades empresariales respeten los derechos humanos y contribuyan al desarrollo sostenible. Y la verdad es que ha trabajado en un marco regulador sólido donde se refuerza esta responsabilidad empresarial. Uno de los avances más significativos en el ámbito legislativo ha sido la aprobación de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa. ¿Por qué? Pues porque esta normativa impone obligaciones vinculantes a las grandes empresas para que identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos adversos de sus operaciones en los derechos humanos y el medio ambiente. Hasta la adopción de esta directiva, la diligencia debida era vista principalmente pues, desde una perspectiva económica, es decir, estaba enfocada en riesgos financieros. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta directiva, el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente ha pasado de ser un principio voluntario a una obligación legal en toda la Unión Europea. Por lo tanto, las empresas afectadas por esta directiva deberán, 1, implementar una política específica de diligencia debida,
identificar impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente, tomar medidas concretas para prevenir y minimizar dichos impactos, establecer un mecanismo de reclamaciones accesible, evaluar periódicamente la eficacia de sus estrategias, informar públicamente sobre sus acciones y diseñar un plan de transición climática que esté alineado con el Acuerdo de París. El incumplimiento de todas estas obligaciones puede derivar en una multa de hasta 5% de la facturación global neta y también en sanciones adicionales que sean impuestas por autoridades nacionales. La directiva se aplicará a empresas con más de 1.000 empleados y 400 millones de euros de facturación anual y también afectará a empresas de terceros países con actividad en la Unión Europea, sumando un total de más de 5.000 compañías bajo su regulación. Aunque las pequeñas y medianas empresas no están directamente incluidas en esta directiva, muchas se verán impactadas por su papel en las cadenas de suministro. Y además, para garantizar el cumplimiento de esta normativa, los Estados tienen un plazo máximo de 2 años para incorporarla en sus legislaciones y la Comisión Europea va a crear una red europea de autoridades de control para supervisar su aplicación y fomentar el intercambio de buenas prácticas. Junto con la Directiva de Diligencia Debida, también se aprobó la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad en 2022, que introduce un cambio importante en la forma en que las empresas reportan su impacto. A partir del 2024, la llamada anteriormente información no financiera se convirtió en información de sostenibilidad. Es decir, elevaron la información de sostenibilidad al mismo nivel que la información no financiera. Con esto, la Unión Europea busca garantizar una mayor transparencia para sus inversores, consumidores y para la sociedad en general. Además de la legislación, la Unión Europea ha ido promoviendo iniciativas voluntarias para fomentar la responsabilidad empresarial y entre ellas destacan los planes de acción nacional que hemos hablado antes, cláusulas de derechos humanos en acuerdos comerciales y de inversión y la estrategia de finanzas sostenibles y taxonomía de la ONU con criterios que orientan las inversiones hacia actividades económicas más responsables. Otro aspecto clave del enfoque de la Unión Europea es su lucha contra el trabajo forzoso y la explotación laboral en las cadenas de suministro. Para ello, la Comisión Europea ha propuesto una regulación que prohíbe la comercialización de productos vinculados al trabajo forzoso en el mercado europeo. Además, la Unión Europea ha desarrollado normativas específicas como el Reglamento de Minerales en zonas de conflicto, que busca evitar que la importación de ciertos recursos minerales financie violaciones de derechos humanos en zonas en conflictos. Por lo tanto, para garantizar una implementación efectiva de todos estos instrumentos que hemos visto, es crucial que los Estados miembros adopten sus legislaciones y que las empresas adopten un enfoque serio y proactivo para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Por último, vamos a ver cuáles han sido los desafíos de la integración entre estos marcos voluntarios y obligatorios que hemos estado hablando. En los últimos años, como ya sabemos, la Unión Europea ha avanzado mucho en este aspecto y ha transitado desde enfoques más voluntarios hasta obligaciones más estrictas. Y esta evolución plantea una serie de desafíos importantes. Uno de los principales retos es la posible pérdida de flexibilidad que caracterizaba a los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, porque al convertirse en normas de cumplimiento obligatorio, existe el riesgo de que las empresas adopten un enfoque meramente formal que esté centrado en evitar sanciones en lugar de generar un cambio real en su práctica empresarial. Otro desafío es la falta de uniformidad en la integración de los derechos humanos dentro de las distintas iniciativas europeas. La diferencia en la forma en la que cada regulación aborda la sostenibilidad puede generar cierta confusión entre las empresas y dificultar la aplicación coherente de los estándares internacionales. Pero a pesar de estos retos, el diseño adecuado de regulaciones y la implementación de medidas complementarias pueden mitigar todos estos problemas. En conclusión, aunque la Unión Europea ha ido dando pasos significativos en la regulación empresarial en materia de derechos humanos, su implementación efectiva sigue siendo un desafío, porque la falta de armonización entre los Estados miembros y las dificultades para acceder a la justicia en casos de abusos empresariales subrayan la necesidad de mejorar todos estos mecanismos y fortalecer la cooperación entre los distintos niveles de gobernanza. Por lo tanto, el futuro del marco europeo dependerá de la capacidad de la Unión Europea y del Consejo de Europa para abordar estos desafíos de manera conjunta.
Muchas gracias por acompañarnos en este tercer módulo. En el siguiente vamos a profundizar sobre el papel de las empresas en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.